Ok, ok, ok. Hoy vamos a hablar de las transiciones que ocurren a partir del clasicismo, ¿no? El clasicismo es lo que representan Smith, Ricardo, Malthus, Mill y, y, y Jeremy Bentham, y luego la última etapa involucra a Mill, a John Stuart Mill, el hijo de James Mill, y a Marx y lo que viene luego, ¿no? Pero entonces hay que centrarnos un poco en un incidente que ocurrió, que eso no se relata mucho los economistas no hablan mucho de eso, ¿okay? Que es lo que se llama eh, la, la controversia bulionista y antibulionista, ¿no? Resulta que cuando se está dando la Revolución Francesa y asciende al poder Napoleón, ahí ocurren unas guerras napoleónicas, ¿okay? Que más o menos corren entre 1793 y 1815, ¿okay? Que involucra ¿cómo se llama? El, el florecimiento de este general Napoleón Bonaparte. Y bueno, y su conversión luego primero en dictador y después en emperador, ¿no? Y bueno, y la batalla de Waterloo que ocurre en 1815, que es la que acaba con el gobierno de Napoleón, ¿no? Entonces, en el otro lado, que era en Inglaterra, ¿okay? Y Napoleón tenía un interés muy especial por atacar Inglaterra. Entonces, los ingleses entraron en esa guerra contra Napoleón, ¿okay? Y aproximadamente en 1797 ellos suspenden la convertibilidad de la libra en oro, ¿okay? O sea, su banco central establece que de ahí en adelante los billetes no son convertibles en oro, ¿okay? Y va a haber un largo periodo de no convertibilidad, ¿okay? Que corre entre el año de 1797, ¿okay? Y el año de 1844, ¿no? El primer periodo llega hasta el 21, pero va a haber una extensión hasta 1844, por lo cual eso que siempre hablan de que el patrón oro fue muy rígido y que nunca hubo alternativas, ¿okay? Es falso, ¿no? Y de hecho Inglaterra, a pesar de que era eh, promotora de que todos los países estuviesen metidos en el patrón oro, varias veces suspendió la convertibilidad en el siglo XVIII y XIX, incluso en el XX, ¿okay? Por lo cual el patrón oro no era una disciplina estricta, así como se refiere mucho en teoría económica, ¿no? Y bueno, esta primera suspensión que ocurre en 1797 es muy bien recibida por los banqueros, ¿no? Los banqueros les encantó esto porque eso significaba que los banqueros tenían más libertades para hacer negocios y además de eso, el Banco Central los apoyaba, ¿no? Y bueno, y hubo un banquero que se llamaba Walter Boyd, ¿okay? Que tenía un banco que se llamaba así, Boyd Kern Corporation, ¿okay? Y él este, originalmente es favorable a que el Banco Central haya suspendido el, el patrón oro, pero ahí ocurre un incidente, ¿no? Porque ese banco es muy irresponsable, ¿okay? Se endeuda excesivamente, se endeuda con activos que no son este, de buena calidad y entra en problemas de solvencia y después de liquidez. Y bueno, inicialmente el Banco de Inglaterra lo apoya, ¿okay? Sin embargo, después el Banco de Inglaterra se da cuenta de que el banco no es sustentable. Y bueno, el señor Boyd, como tiene mucha influencia política, él logra que el ministro de Guerra y Marina británico
deposite los fondos del ministerio en su banco, por lo cual ese banco subsiste por un tiempo más, hasta que definitivamente es insostenible el funcionamiento del banco y el banco quiebra, ¿no? Entonces, el señor Boyd se va a desaparecer, ¿ok? Además era miembro de la Cámara de los Comunes, ¿ok? Y se desaparece incluso de la Cámara de los Comunes, ¿ok? Y después reaparece, ¿no? Reaparece con una carta muy larga que él le dirige al primer ministro, que se llama William Pitt, ¿ok? Que se publica en 1801. Y bueno, y esa carta también se lee en el Parlamento, él la lee en el Parlamento porque normalmente el primer ministro va al Parlamento, ¿okay? A las reuniones del Parlamento, y él le lee la carta al primer ministro, a William Pitt, en su cara, ¿no? Y ahí él se queja amargamente diciendo que el Banco Central está haciendo una pésima política, y él se pasa de bando, ¿no? Él inicialmente era lo que en aquella época se llamaba antibulionista, o sea que estaba de acuerdo con la emisión fiduciaria de dinero, ¿ok? Y se pasa al bando de los bulionistas, ¿no? Que son los que quieren que el Banco Central respalde sus emisiones con metal, por eso que se llama bulionista, y que pague los billetes en moneda de oro, ¿no? O de plata, ¿ok? Entonces, bueno, él se queja amargamente diciendo que eso es lo peor que pudo haber ocurrido, que eso está causando el incremento de los precios en Inglaterra. Y lo que pasa en Inglaterra no es extraño a ustedes, ¿no? ¿Okay? Si yo iba para el mercado y cuando abría la cartera sacaba un billete de 10 libras, que era el billete mínimo que emitía el Banco de Inglaterra, entonces el señor del mercado inmediatamente me decía, no, no, pero ya, si me va a pagar con eso, los precios no son estos, los precios son estos. ¿Okay? Si por el contrario yo sacaba unas monedas de plata, de las que llaman libras esterlinas, entonces el mercader se quedaba muy contento y mantenía los precios tal y como estaban, ¿no? O sea que había un doble sistema de precios, ¿sí? Parecido a lo que pasó también en Francia en la época de Lo. Había unos precios si usted sacaba el billete del Banco General, que era el Banco Central francés, y había otro precio si usted lo que sacaba eran los luises, que eran las monedas de plata y de oro francesa. Entonces, bueno, aquí había un doble sistema de precios, ¿no? Y por supuesto los precios en libras estaban, en libras emitidas por el central en billetes, estaban mucho más arriba que los precios de las monedas de metal, ¿no? Y bueno, como respuesta a lo que escribió William Pitt, otro banquero, Francis Baring, que debería ser un banquero conocido por los venezolanos, ¿okay? Baring es el primer dueño de la deuda externa venezolana y de la deuda externa argentina, ¿no? Por lo cual era un banco tan riesgoso, ¿okay? Que fue capaz de prestarle plata a dos países que no existían, que eran Venezuela y Colombia, Venezuela y Argentina, ¿okay? O sea, él le prestó plata a San Martín, el, el libertador del sur, ¿okay? Y a Bolívar, el libertador de estas naciones de la parte norte de América Latina, ¿no? De América del Sur, ¿okay? Entonces, o sea que era un banco terriblemente riesgoso, ¿no? Porque prestarle dinero a una cosa que no existe, ¿okay? que está dando la batalla para tratar de independizarse, ¿okay? O de liberarse de la supuesta colonia, ¿okay? Era un negocio excesivamente riesgoso, ¿okay? Entonces, bueno, después cuando a Bolívar se le ocurre que esto no se llama Venezuela, sino que se llama Colombia, entonces el señor Baring tiene que cambiar el titular de la deuda de Venezuela a Colombia, y después cuando se vuelve a dividir el territorio en tres países, Venezuela, la Nueva Granada y el Ecuador, él tiene que volver a hacer los contratos y aparecer en este caso los tres países, ¿no? Entonces, y ese señor critica
seriamente lo que escribió Pitt. ¿Okay? Él había escrito ya uno previo que se llama Observation on the Bank of England, ¿okay? Eso está mal escrito allí, de 1797, y después escribe un segundo panfleto, un segundo artículo que se llama Observation on the Publication of Walter Boyd, ¿okay? Que sale un poquito después que el señor Boyd lee esos documentos en la Cámara de los Comunes. Y bueno, y Baring defiende a capa y espada lo que está haciendo el Banco Central. A él le parece que eso es sensacional. Es más, dice que eso que dice el señor Boyd de que hay una inflación, eso es un malentendido que tiene la gente y que por eso hace que los billetes tengan valor distinto al metal, ¿okay? Y que aquí no hay ningún problema con eso, ¿okay? Que lo que ocurre son malentendidos en el mercado, ¿okay? Por lo cual el señor Baring defiende la posición del Banco Central emisor de moneda fiduciaria, ¿okay? Luego el señor Henry Bowes también, ¿okay? Defiende esto, ¿okay? Y en el año de 1809 escribe también un panfleto que se llama ¿cómo se llama? El Guineas y el innecesario y costoso enredo del comercio, ¿sí? En el cual él también defiende la postura del Banco Central. Después entra en el juego un señor que se llama Henry Thornton, que forma también parte de la Cámara de los Comunes. Él es bastante ambiguo, ¿okay? Que escribe algo sobre la moneda de papel británica, se publica en el año 1802, que también se lee en la Cámara de los Comunes y se publica en 1802 en forma de panfleto. Después entra en el juego un señor que se llama Henry Lord King, ¿okay? Y fíjense, todo esto está ocurriendo discutiendo el problema de la emisión fiduciaria, ¿no? O sea que el Parlamento británico no es un parlamento que hace leyes de la noche a la mañana, así como los parlamentos en América Latina, ¿no? ¿Okay? Y de hecho tampoco es un parlamento que se distinga por hacer muchas leyes, ¿no? Aquí en Venezuela hay la costumbre de creer que un parlamento eficiente es un parlamento que hace muchas leyes, ¿no? ¿Okay? Yo creo que un parlamento eficiente es un parlamento que discute, ¿no? Porque la palabra parlamento lo que significa es eso, ¿no? La discusión, ¿okay? Y este parlamento discute, ¿okay? Yo creo que en Venezuela hay demasiadas leyes, ¿okay? La gran mayoría de esas leyes no se cumplen, entonces es ineficiente hacer leyes para que no se cumplan, ¿okay? Creo que eso es estupidez, eso no es eficiencia. Entonces creo que el sistema británico como que tiene algo mejor que el sistema venezolano, ¿okay? Creo que es mejor, ¿no? ¿Okay? Eso de que se discuta y no se sea propenso a hacer leyes, ¿okay? Creo que eso ha sido mejor para Inglaterra y mejor que Venezuela, ¿no? Ok, este señor Peter Lord King es también antibulionista, o sea que hay muchas posiciones en favor del Banco Central, ¿okay? Y escribe dos panfletos, uno de 1803 y uno de 1804, y John Wesley, ¿okay? Que es el último de este periodo, escribe un panfleto en el año 1803 en el cual critica la posición del Banco Central británico, ¿no? ¿Okay? Posterior a eso, entra en el juego Ricardo, ¿ok? Y Ricardo escribe su primer trabajo de economía, que se llama así Price of Gold, ¿okay? Escribe 3 trabajitos, ¿no? Entre 1809 y 1811, ¿okay? Él, él defiende la posición en la cual el Banco Central tiene que emitir con respaldo en moneda, pero él se declara monetarista, ¿okay? Y ahí es cuando nace la escuela monetarista. Mucha gente cree que la escuela monetarista es la escuela de Chicago, ¿okay? La escuela de Chicago es heredera de esta posición de Ricardo, ¿okay? O sea que la posición de Ricardo inicial es una posición
neoclásica, muy casada con la futura escuela de Chicago. ¿Okay? Es el primer trabajo que escribe Ricardo sobre economía. Ricardo era representante de la Cámara de los Comunes y en el año de 1809 él lee esto en la Cámara y después se publica en forma de folleto, ¿no? Se llama Price of Gold, ¿okay? Y es una defensa al respaldo 100% en metal de los billetes emitidos por el Banco de Inglaterra, ¿no? Después él escribe un segundo panfleto que se llama El alto precio del metal, ¿ok? Y, y habla de la depreciación de los billetes emitidos por el Banco de Inglaterra, ¿ok? Y bueno, eso hace que por fin el Parlamento decida el establecimiento de un comité que se llama el Bullion Committee, ¿okay? Para que estudie el caso, a ver qué alternativas consigue, ¿no? Y bueno, uno de los que va a, a criticar esa posición que va a establecer el comité del metal, ¿okay? Es Charles Busaket, que va a pasarse al lado bancarista, que es el nombre que se le va a dar ahorita a los antibulionistas, ¿no? O sea, los que defienden la posición del Banco Central Fiduciario, ¿no? Y bueno, eso va a llevar a Ricardo a escribir unas observaciones acerca de lo que Busaket expone en ese texto, ¿okay? Y, bueno, y se crea un segundo Bullion Committee, ¿ok? Perdón, el Bullion Committee hace discusiones entre 1800 y 1810 y al final él expone ese reporte que dijimos antes, ¿no? Y bueno, y ahí van a salir otras posiciones, ¿no? Va a salir un señor que se llama Hodgkinson, que originalmente o sea, que era monetarista igual que Ricardo, que defendía la posición de que el Banco Central debía emitir con respaldo de moneda. Está el señor Sharp, que es ambiguo, un poquito pro bancarista, ¿okay? Y está el señor Henry Parnell, ¿okay? Henry Brooke Parnell, que también defiende la posición de Ricardo, ¿no? ¿Okay? Y bueno, aquí va a haber en medio de eso, la primera crisis que resaltan los marxistas de 1825, que no es la primera crisis que ocurre en la economía en general, ¿okay? Y va a haber una segunda crisis en 1839, ¿okay? Por lo cual el señor Peel, ¿okay? Que es un miembro de la Cámara de los Comunes también, empieza a promover el establecimiento de una norma para regular la actividad del Banco Central, y eso es lo que surge en el año de 1944 con el nombre de Peel Act. ¿Okay? O sea, por fin hay una ley. O sea, que después de 1797 que comienza este lío, en 1844 es que por fin hay ley. ¿Okay? O sea, que este Parlamento discute más que hacer leyes, ¿no? Lo que dijimos antes, ¿no? Y bueno, en esa ley, el Peel Act, ¿okay? Se establece que el Banco Central Británico debe emitir totalmente con respaldo, 100%. ¿Okay? Sin embargo, la ley Peel es ambigua, ¿no? ¿Okay? Y ahí está la crítica que se le hace, que algunos austríacos le hacen a la Peel Act, ¿okay? Porque la Peel Act abre el compás para que el Banco Central haga política monetaria, ¿no? Porque dice que, sin embargo, se establece un departamento de crédito del central para que el central le haga asistencia financiera a los bancos cuando tienen problemas. Entonces, muchos austríacos critican ¿cómo se llama? Esa parte de la ley, ¿okay? Diciendo que está muy bien que el respaldo sea 100%, pero que esa inclusión de la posibilidad de hacer política monetaria es lo que hace que la Peel Act no sea efectivamente funcional, ¿no? Y de hecho, lo que sí pasa, ¿okay? Es que a partir de la Peel Act del 44, los, los, mm, eh, los movimientos de expansión y contracción de las economías, ¿okay?
se aumentaron sensiblemente, ¿no? Y hoy en día, en el siglo XX y XXI, ¿okay? Esos escenarios de expansión y contracción son mucho más violentos, ¿no? O sea que sí le podríamos agregar algo ¿cómo se llama? De perversa a esta ley que se llama el PILACTA, ¿ok? Bueno, eso es lo que corresponde a la discusión, ¿no? Pero ¿por qué pasa esto, no? Porque normalmente cuando cuando tenemos un banco central que solamente se limita a emitir con respaldo, ¿ok? Entonces lo que ocurre es que cuando entran reservas internacionales, ese banco central está en la posibilidad de emitir más base monetaria, ¿ok? Eso es expansivo, por tanto eso es inflacionario, ¿ok? Hay gente que cree que cuando el respaldo se hace en divisas no hay inflación, ¿no? Igual que hay gente que cree que cuando hay dolarización de la economía no hay inflación, ¿no? ¿Okay? O sea, la inflación se puede presentar tanto con dolarización como sin dolarización. Lo que pasa es que, claro, la inflación con dolarización es muchísimo menor que la inflación con moneda nacional, ¿okay? O sea que no necesariamente esos son verdades absolutas, ¿no? Y cuando el Banco Central liquida reservas, que es cuando las personas le compran los dólares de las reservas al central, entonces eso reduce la posibilidad de emitir base monetaria y eso es contractivo del balance, por lo tanto es deflacionario, ¿no? Y aquí tenemos que empezar a hablar en términos austríacos, ¿no? O sea, para un austríaco la inflación no es la subida de precios, ¿okay? Para un austríaco la inflación es la emisión de dinero, ¿okay? Porque ese es el concepto original que la inflación tenía en teoría económica. Antes de Keynes, ¿okay? Cuando un economista decía inflación, se refería al aumento de los medios de pago, el aumento de la base monetaria, ¿okay? Porque eso era lo que se inflaba, no los precios. ¿Okay? A partir de Keynes, la inflación empezó a tener otro significado, ¿okay? Que es el que hoy en día se le da. ¿Okay? Entonces, es inflacionario la compra de reservas como es deflacionario la venta de las reservas, ¿no? Entonces, una de las maneras de hacer que la inflación ceda, ¿okay? La inflación keynesiana ceda, ¿okay? Es abriendo el mercado de cambio para que la gente adquiera las reservas, ¿okay? Y eso presione los precios a la baja, pues, ¿okay? O sea que ahí tienen parte de la explicación de por qué hay inflación en Venezuela, ¿no? Ahora, cuando un banco central hace política monetaria, el Banco Central crea instrumentos de política monetaria que se emiten en el activo del Banco Central, ¿okay? Y esos instrumentos sirven de contrapartida para emitir base monetaria. Entonces aquí tenemos, esto es totalmente fiduciario, o sea que cuando el Banco Central hace política monetaria, se crea dinero fiduciario, nunca se crea dinero 100% respaldado, ¿okay? Y esa es la razón de la crítica del austríaco a la realización de política monetaria. Cuando usted hace política monetaria, usted expande el balance del central, por eso es que la política es expansiva, ¿okay? Y crea medios de pago con respaldo en activos que no son de la misma calidad de la Reserva Internacional, ¿okay? Y bueno, y cuando liquida esos instrumentos de política monetaria, es decir, cuando le pagan el crédito al Banco Central, ¿okay? O cuando el Banco Central vende los títulos, valores que compró, ¿okay? Entonces eso reduce la base, ¿okay? Y eso es contractivo del balance y contractiva la política, ¿okay? Por lo cual esto debería ser deflacionario, ¿okay? Eso debería ser deflacionario. Pero bueno, se fijan que cuando hace política monetaria, entonces lo que se hace es emitir dinero no con el mismo respaldo que se hace cuando se hace con reservas, ¿okay? Y esa es la crítica que normalmente el austríaco hace al Banco Central inicialmente, ¿no? Después vamos a ver qué otras cosas le va a criticar. Entonces, bueno, también en el 19 surgen otras formas de entender la economía, ¿okay? Una de ellas es el famoso positivismo social, ¿okay?
que a su vez es el origen de la sociología como ciencia. ¿Okay? Y bueno, y esto surge en primer lugar por un señor que se llama eh, Claude Henry de Roy, ¿okay? Que se le conoce con el nombre del Conde de Saint-Simon, ¿okay? Que inicialmente no está muy contento con la Escuela Clásica de Economía, y entonces él les pone su crítica, ¿no? Sin embargo, el Conde de Saint-Simon no era lo que nosotros nos imaginamos, ¿okay? El Conde de Saint-Simon era más bien un hombre más, ¿cómo se llama? Menos intelectual de lo que se cree. Sin embargo, fue un hombre muy rico que perdió su fortuna tratando de ganarse una posición como intelectual en su época, ¿no? De hecho, él vive la etapa prerevolucionaria y la etapa revolucionaria en Francia. Incluso trasciende al imperio de Napoleón. Él muere en 1825. ¿Okay? Y él, como comento, hacía grandes fiestas en las que invitaba a los mayores filósofos de Francia, ¿okay? Y los que vivían en Francia, y donde él hacía largos discursos como para demostrar que él sabía algo de lo que, de lo que él creía que sabía. ¿Okay? Y así lentamente el señor de San Simón va a perder su fortuna. Pues, ¿okay? Curiosamente, y eso es una de las cosas que yo no logro explicarme todavía, ¿okay? Cuando él se empobrece totalmente, su mayordomo, ¿okay? Decide llevárselo a la casa del mayordomo y le sirve al señor de San Simón en la casa de él mismo como si fuese su sirviente, ¿no? Y trabaja para otros señores para mantener al conde de San Simón. ¿Okay? Esa es una de las cosas más extrañas que yo haya leído en mi vida, ¿no? O sea, el hombre tiene esa suerte, ¿no? De que su sirviente decide seguir siendo sirviente de él y además trabajar para mantenerlo. ¿Okay? Y bueno, en el interín, ¿okay? Él descubre a dos personajes, a Auguste Comte, ¿okay? Y a Barthélemy Prosper Enfantin, ¿okay? Que van a ser los que van a escribir lo que supuestamente escribió el conde de Saint-Simon. ¿Okay? Estos dos muchachos, Comte y Barthélemy Enfantin, ¿okay? Van a ser, eran estudiantes de la École Polytechnique, o sea que eran estudiantes de ingeniería, ¿okay? Y ellos, en Francia en esa época había una costumbre, ¿no? O sea, los estudiantes pasaban los 4 o 5 años de la carrera, eran 4 años normalmente, ¿ok? Al final de los 4 años era que se hacían los exámenes, ¿no? O sea, no había examen de primer año, de segundo año, de tercer año, de cuarto año, sino que se hacía un solo grupo de exámenes finales, ¿okay? Para todas las materias al final de la carrera. ¿Okay? Y para ganarse el derecho a hacer el examen final, había que cumplir con ciertas eh, exigencias, ¿no? Y bueno, Comte y Enfantin se les prohibió hacer el examen final. Entonces ellos salen de la escuela de la École Polytechnique, esa universidad que la revolución crea, bueno, que crea Napoleón para desarrollar la ingeniería, que era, según Napoleón, la mejor de las carreras que se podía estudiar. ¿Okay? A ellos les niegan la posibilidad de hacerla. Comte queda profundamente impactado por eso y intenta irse a los Estados Unidos diciendo que él es un ingeniero. ¿Okay? No consigue trabajo, ¿okay? Y al final termina contratándose con San Simón, ¿okay? Y escribiendo para San Simón. ¿Okay? Lo mismo le pasa a Infantán. ¿Okay? Ambos después se molestan horriblemente con San Simón, ¿okay? Y se separan y crean el positivismo. ¿Okay? Ahí es cuando nace el positivismo. El positivismo es sencillamente creer que las ciencias sociales tienen el mismo método de las ciencias naturales, ¿okay? Y que las ciencias sociales son inductivas. ¿Okay? Eso es lo que creen los positivistas, ¿no?
Y bueno, ellos se oponen abiertamente a la CFR, y ahí incluimos a Saint-Simon también. ¿Okay? En el caso del positivismo, el positivismo plantea la posibilidad de 3 estadios. ¿Okay? El positivismo cree que las sociedades primitivas son teológicas, o sea que le asignan a Dios o a los dioses el designio de lo que va a ocurrir. ¿Okay? Pero las sociedades un poco más avanzadas pasan a un estadio que se llama estadio técnico, ¿okay? En el cual intentan entender cómo funciona el mundo, ¿okay? sin hacerle atribuciones a la divinidad. ¿Okay? Y bueno, y hay una tercera etapa que los positivistas llaman etapa positiva, y por eso es que ellos se llaman positivistas, ¿okay? En la cual se descubren efectivamente las leyes que regulan todas las disciplinas de la sociedad. Entonces, eso que ya le ocurrió a las ciencias naturales, que ocurrió por el lado de la física, que está ocurriendo con la química y que va a ocurrir en breve con la biología, ¿okay? Debería ocurrir con todas las ciencias, ¿no? Y por eso es que, sobre todo, Comte propone una gran ley, una gran disciplina de las ciencias sociales que él va a llamar sociología, en la cual está metida la economía. ¿Okay? Así es como piensa Comte. ¿Okay? Y él cree que esa ciencia se llama sociología, ¿no? Y aquí viene una cosa extraña, ¿no? Fíjense que economía viene de oikosnomos, ¿no? Que son 2 palabras griegas. La física viene de physios, que es una palabra griega, ¿ok? La biología también, biólogos, ¿ok? 2 palabras griegas, ¿ok? Pero esta cosa que se llama sociología es una mezcla de latín, socio, ¿ok? Con griego, logos, ¿ok? O sea, es una cosa tan extraña que es una mezcla de dos orígenes lingüísticos distintos, ¿no? O sea, es tan extraño como eso. Ojo que no quiere decir que yo esté en contra de esa ciencia que se llama sociología. Yo creo que yo soy partidario más bien de la unificación de las ciencias sociales, ¿okay? Un poco como tal vez lo piensa Comte, pero no de la misma manera que Comte, ¿okay? Porque yo no creo que el método sea un método inductivo el que designa las ciencias sociales, y los austríacos en general no creemos que el método inductivo sea el método de las ciencias sociales. ¿Okay? Entonces, esta es la propuesta de Comte. ¿Okay? Y aquí hay que referir que esas universidades que creó la revolución, o sea, cuando la revolución francesa se instala, una de las primeras cosas que hace es quitarle el presupuesto a la Universidad de París, a la Sorbona, porque ellos consideran que la Sorbona no prepara a las personas que hacen falta después de la revolución, ¿no? Ellos creen que la Sorbona es un antro de fabricación de curas y teólogos, y por tanto eso no debería existir, ¿no? Entonces ellos le quitan el presupuesto a la Sorbona y empiezan a crear universidades, ¿no? Una de las universidades es la École Normale, que es la escuela en la cual se enseña a los profesores, ¿no? Antes los profesores salían de las escuelas menores de la Universidad de París, eran curas, ¿ok? Por tanto enseñaban la religión. Eso es lo que se enseñaba en las escuelas. Entonces la revolución no quiere eso, la revolución crea escuelas normales para que estos profesores le enseñen ciencia a los alumnos, para que los alumnos no sean unos supersticiosos, como decían los revolucionarios, solamente estudiantes de religión. Entonces, y crean otra escuela que se llama la École de Medicine, ¿okay? En la cual se enseña medicina, ¿okay? Y se enseña leyes. ¿Okay? En esa École de Medicina es donde va a dar clase Juan Bautista Say. ¿Okay? Juan Bautista Say daba clases en la École de Medicine. ¿Okay? En la École Normal da clases Cournot, y Cournot es Cournot igual Ras padre, ¿no? Auguste Walras. Dan clases en la École Normal. ¿Okay? Y la Polytechnique es donde estudiaron Comte y Enfantin, y estudian otros que vamos a ver dentro de un rato. Entonces estas universidades resulta que son demasiado importantes para los economistas, ¿okay? Aunque nos parezca que no. ¿Okay? De hecho, en la École Normal daba clases Cournot, ¿okay? Y Cournot es un matemático, ¿okay? Que intenta aplicarle la matemática a la economía.
Algo parecido a lo que trata de hacer Petty y que trata de hacer también Davenant en el siglo XVIII, fracasando rotundamente. ¿Okay? Cournot intenta hacer eso y escribe un libro que se llama Research into the Mathematics Principles. Bueno, esto está escrito en francés, no en inglés. O sea, se llama así Investigaciones acerca de los principios matemáticos en la teoría de la riqueza. ¿Okay? Y igual Rask, su compañero de trabajo, ambos son profesores de matemáticas, insisten mucho en el uso de las herramientas matemáticas para explicar los comportamientos del mercado. ¿Okay? Pero ellos no logran avanzar mucho porque no tienen un concepto de costo, ¿no? Quizá el gran problema de la economía es que el economista, incluso hoy, no tiene un concepto claro de costo. ¿Okay? Ellos no tienen un concepto claro de costo. De hecho, uno intenta hacer las graficaciones de la demanda, pero no logra entender la oferta, ¿no? ¿Okay? Porque no hay una función de costos clara. ¿Okay? Entonces, esta gente intenta hacer eso en la École Normal. Son ejercicios de matemática lo que ellos le ponen a los alumnos. ¿Sí? Y bueno, intentan acercar a la economía hacia la matemática, ¿sí? Pero sus avances no son definitivamente claros, ¿no? También está John Stuart Mill en este periodo. John Stuart Mill es el hijo de James Mill, ¿okay? Y James Mill tiene hace algo muy especial con John Stuart Mill, lo educa, ¿okay? De hecho, James Mill es practicante de lo que se llama homeschooling, ¿okay? Que es un poco lo que está pasando en el mundo con lo de la pandemia, ¿no? ¿Okay? Porque técnicamente los padres se han tenido que convertir en los educadores de los hijos. Eh, eh, no es lo regular, ¿okay? Pero Mill lo hizo y lo hizo muy bien, ¿no? James Mill, ¿no? ¿Okay? Lo hizo muy bien en el sentido de que creó un genio. John Stuart Mill es uno de los grandes genios de la humanidad, quizás uno de los grandes genios del siglo XIX, ¿okay? Y es producto de esa educación que le dio su padre James Mill, ¿no? James Mill era hijo de un zapatero, ¿okay? Y su papá también se preocupó mucho por la educación de James Mill y intentó que James Mill fuera sacerdote, o sea, pastor de la iglesia calvinista. Eso fue lo que intentó el viejo Mill. El apellido de ellos original no es Mill, sino Miller, ¿okay? Y James lo cambia por Mill, ¿no? Eh, él, eh, eh, él renuncia a seguir siendo estudiante del sacerdocio porque él es ateo. ¿Okay? Él ha descubierto que Dios no existe y eso crea una profunda preocupación en el abuelo, el zapatero, ¿okay? Porque él se está gastando los reales en educar a este muchacho y el muchacho le sale ateo, ¿no? ¿Okay? Pero